Río de Janeiro, octubre de 2025. Si caminas hoy por las calles de Complexo da Peña, el aire todavía se siente pesado, y no es precisamente la humedad del trópico, es un silencio denso y antinatural. Las paredes de ladrillo desnudo están marcadas con orificios del tamaño de un puño, cicatrices frescas de lo que ya se conoce como la Operación Contención. 130 muertos, drones cayendo del cielo y un escenario de guerra que ni los analistas más pesimistas podrían haber predicho hace más de 40 años. Hoy, el mundo mira a Brasil con horror tras la masacre de 2025, pero para entender cómo llegamos a este baño de sangre, cómo una ciudad maravillosa se convirtió en un campo de batalla, con trincheras y armamento antiaéreo, tenemos que rebobinar la cinta. Tenemos que olvidar los fusiles por un momento y viajar al pasado, a un penal olvidado por Dios, donde, paradójicamente, todo comenzó con una palabra que hoy parece un chiste macabro: paz. Esta es la historia de cómo una hermandad de prisioneros se transformó en la máquina de matar más grande de Sudamérica. Esta es la historia del Comando Vermelho. Bienvenidos a Hechos Reales. La realidad supera la ficción, y es por eso que los casos más perturbadores son hechos reales. Es el año 1979 y Brasil vive bajo la bota de la dictadura militar. En la costa sur de Río de Janeiro existe un lugar llamado Ilha Grande, un paraíso turístico hoy, pero en aquel entonces albergaba el Instituto Penal Cândido Mendes, el cual era conocido como el Caldero del Diablo. El gobierno militar cometió allí un error estratégico fatal, un error que cambiaría la historia criminal del continente para siempre. En un intento por aislar a los disidentes, mezclaron en las mismas celdas a dos tipos de personas muy diferentes. Por un lado, los presos comunes, asaltantes de bancos, ladrones, asesinos sin ideología, tratados como animales por el sistema. Pero por el otro lado, había presos políticos, intelectuales, guerrilleros de izquierda y militantes organizados bajo la Ley de Seguridad Nacional. Lo que las autoridades esperaban era que los criminales comunes despedazaran a los universitarios, pero el destino, como suele ocurrir en estas historias, tenía otros planes. En lugar de matarse entre ellos, hablaron. Los presos políticos, gente educada y organizada, empezaron a enseñarles a los criminales comunes a luchar por sus derechos y a organizar huelgas de hambre, a mantener la celda limpia y a gestionar los recursos. Les dieron una conciencia de clase. Y de esta extraña simbiosis nace la Falange Vermelha, o la Falange Roja en español. Su lema original es algo que, si lo lees hoy en los muros de una favela, te helaría la sangre por la ironía: paz, justicia y libertad. El líder no era precisamente un político, sino un criminal común con una mente de general, Rogerio Lemgruber. Él entendió que si los presos se mataban entre ellos, el sistema ganaba, así que impuso una ley sagrada: prohibido robar, violar o matar a otro dentro de la hermandad. Crearon una caja común, un fondo monetario donde todos aportaban para financiar fugas y ayudar a las familias de los presos. Habían creado un estado dentro del mismo estado. A principios de los años 80, la dictadura comienza a flaquear y la Falange Vermelha ya controla las cárceles. Pero fuera de los muros, el mundo estaba cambiando, y algo estaba subiendo desde los Andes, cruzando la selva amazónica, buscando la salida al mar. Era polvo blanco, la famosa cocaína, que hasta ese momento, el crimen en Río era cosa de asaltantes de bancos y loterías. El bicho, la cocaína, trajo una rentabilidad que los asaltos nunca podrían igualar. El comando, que pronto cambiaría su nombre de Falange a Comando Vermelho, o abreviado como CV, se encontró en la posición perfecta. Tenían estructura, tenían la jerarquía, y lo más importante, tenían el control de los territorios, las favelas.
Esas comunidades construidas en los cerros con callejones laberínticos inaccesibles para los coches de policía eran fortalezas naturales. El CV se convirtió en el señor feudal de los cerros, y aquí ocurre una transformación clave. El criminal deja de ser solo un delincuente y se convierte en un padrino social. Con el dinero del narcotráfico pagaban medicinas para las abuelas, funerales para los vecinos, fiestas para los niños. Llenaron ese vacío que el Estado brasileño había dejado. Se compraron la lealtad de la población, no por amor sino por una especie de necesidad obsesiva. Pero con el dinero infinito de la cocaína, también llegó la ambición infinita, y con ella, la necesidad de proteger el negocio. Si hay una imagen que define la audacia del Comando Vermelho en los años 80, es la víspera del Año Nuevo de 1985. José Carlos dos Reis Encina, conocido mundialmente como Escadiña, era uno de los líderes más carismáticos del CV. Estaba preso en la prisión de Ilha Grande, la misma fortaleza inexpugnable. Parecía imposible salir de ahí, pero el CV tenía ahora recursos ilimitados. Y llegamos a 31 de diciembre de 1985, mientras los guardias se preparaban para el cambio de año, un sonido sordo rompió la rutina del penal. No era una sirena, era el batir de hélices. Un helicóptero bajó del cielo y aterrizó en el patio de la prisión, cargó a Escadiña y se lo llevó volando ante la mirada atónita de la policía militar. Y es ese día que Brasil entendió el mensaje. Ellos pueden hacer lo que quieran y nadie está a salvo. Pero por supuesto el poder trae rivales, y a finales de los 80s y principios de los 90s, la hegemonía del CV se rompió. Disputas internas por el control de los puntos de venta de droga llevaron a disidencias, y así nacieron el Terceiro Comando, o TC, y más adelante Amigos dos Amigos, o ADA. Río de Janeiro dejó de ser una ciudad con un problema de delincuencia y se convirtió en un tablero de ajedrez tridimensional. Las favelas enteras cambiaban de bandera de la noche a la mañana. Si el CV tenía el morro DUA 2, el TC quería tomarlo. Y para tomarlo, ya no servían los revólveres calibre 38. El tráfico de armas internacional entró en juego. Fusiles de asalto AR-15 y AK-47 provenientes de las guerras civiles tanto en África como en Europa del Este empezaron a aparecer en manos de adolescentes en chanclas. La guerra de Río había comenzado oficialmente. Con la muerte o el encarcelamiento de la vieja guardia como Rogerio Lembrugger, que murió en 1992, y Escadiña, que moriría unos pocos años después en una emboscada, el Comando Vermelho necesitaba un nuevo líder, alguien menos Robin Hood y más CEO multinacional, y es en esta escena que entra Luis Fernando da Costa. El mundo lo conocería como Fernandinho Beiramar. Beiramar no se conformaba con vender droga en la favela, él quería ser el dueño de la ruta completa. Viajó a Paraguay, conoció Colombia, se sentó a negociar directamente con las FARC, intercambiaba armas por cocaína pura sin intermediarios. Bajo su mandato, el CV se militarizó a un nivel nunca antes visto. Ya no eran simples pandilleros, eran soldados, establecieron tribunales paralelos, los famosos tribunales del tráfico. La violencia se volvió performática, había que ser cruel para ser respetado. Río de Janeiro llegaba al nuevo milenio, siendo una de las ciudades más peligrosas del planeta. Pero lo que nadie sabía era que el evento que realmente cambiaría las reglas del juego, el evento que haría que el Estado declarara la guerra total, estaba a punto de ocurrir en 2002, con la muerte de un periodista. Pero eso es parte del comienzo del fin. Julio de 2002, Brasil se preparaba para celebrar el pentacampeonato de fútbol en el Mundial de Corea y Japón. La alegría inundaba las calles, pero en la redacción de TV Globo, el ambiente era fúnebre. Tim López, uno de los periodistas de investigación más valientes del país, había desaparecido. Habría subido a la favela Vila Cruzeiro, territorio del Comando Vermelho, con una cámara oculta. Quería denunciar los bailes punk, donde se promovían las relaciones con menores y la venta de drogas a cielo abierto. Lo que Tim López encontró no fue una historia, sino su sentencia de muerte. Fue capturado por los hombres de Elías Maluco, líder del CV, conocido por su paranoia y brutalidad. Lo que le hicieron a Tim López es difícil de narrar, pero necesario para entender el cambio de era, ya que fue torturado, juzgado por un tribunal de tráfico y ejecutado con una espada de samurái. Su cuerpo fue quemado en el famoso microondas, que consistía en eliminar a una víctima en base al fuego y las llantas. El asesinato de Tim López rompió una regla no escrita: no tocar a la prensa. La respuesta del Estado fue feroz. La opinión pública exigía sangre.
Elías Maluco fue cazado como un animal, pero esto tuvo un efecto secundario totalmente inesperado. Al descabezar a los líderes tradicionales, la jerarquía del comando se fragmentó aún más, si es que se podía. El dueño del cerro ya no era un hombre de 40 años con códigos, ahora eran jóvenes de menos de 20, armados hasta los dientes y sin nada que perder. Damos un gran salto al 2008. Río de Janeiro gana la sede de los Juegos Olímpicos del 2016 y será la anfitriona de la final del Mundial 2014. Así que el gobierno tiene un problema. No puedes invitar al mundo a tu casa si el salón está lleno de hombres con fusiles de AR-15. Nace así el proyecto más ambicioso de la historia de la seguridad pública en Brasil, las UPP, o las Unidades de Policía Pacificadora. La idea era simple. En lugar de entrar, disparar y salir, la policía entraría para quedarse, retomar el territorio, expulsar al Comando Vermelho y traer al Estado. Al principio funcionó, o eso parecía. Las tasas de homicidios cayeron y las favelas de la zona sur, las más turísticas, dieron una paz inédita. El precio de la vivienda se disparó, pero el Comando Vermelho no había desaparecido, simplemente se había movido un poco. Y solo 2 años después, en noviembre de 2010, el momento cumbre de esta guerra, tras una serie de ataques incendiarios a autobuses de la ciudad, el Estado decide tomar el corazón del Comando Vermelho, el complejo do Alemão. No fue una operación policial, una operación de guerra. La Marina de Brasil prestó tanques blindados. El cielo se llenó de helicópteros. El 28 de noviembre, el mundo vio en directo una de las imágenes más surreales de la historia criminal. Un dron captó a cientos de soldados del Comando Vermelho huyendo por un camino de tierra hacia la selva, cargando mochilas con dinero y fusiles. El Estado plantó su bandera en la cima del teleférico del Alemão. Se declaró la victoria. Río es nuestro otra vez, dijeron los políticos, pero qué equivocados estaban. Lo que el gobierno no calculó es el efecto globo, ya que si aprietas un globo por un lado, el aire simplemente se va hacia el otro. Y al ser expulsados de sus bastiones en el centro y sur, el Comando Vermelho migró, se fueron hacia la Baixada Fluminense, al interior del estado. El cáncer no se curó, hizo metástasis. Mientras el CV se reorganizaba en las sombras lamiéndose las heridas, surgió un monstruo aún peor, un enemigo que no llevaba cadenas de oro ni escuchaba funk prohibido, las milicias. Grupos paramilitares formados por policías retirados, bomberos y agentes penitenciarios, originalmente decían proteger a las comunidades del narcotráfico. Cobraban una pequeña tasa de seguridad, pero pronto se dieron cuenta que el poder era adictivo y empezaron a cobrar por el gas, por el internet, por el transporte, por la cesta básica y lo más peligroso, tenían una placa de policía. Tenían conexiones políticas. El mapa de Río cambió. Dejó de ser una guerra de policía versus narco y se convirtió en una guerra tripartita, Comando Vermelho versus las milicias versus el Estado, todos en contra de cada uno, y en medio de ese fuego cruzado, millones de cariocas. Damos otro gran salto temporal a agosto del 2016. Terminan los Juegos Olímpicos y los turistas se van. Las cámaras internacionales se apagan y la realidad golpea a Río de Janeiro como un tren de mercancías. El estado de Río se declara en bancarrota financiera. No hay dinero para pagar a los policías, no hay dinero para la gasolina de las patrullas. El proyecto de las UPP se desmorona. Las bases policiales de las favelas, antes símbolos de esperanza, se convierten en los búnkeres asediados. Los policías dentro de las UPPs son cazados uno a uno. Y el Comando Vermelho ve la debilidad y contraataca. Recuperan el territorio perdido y vuelven a Alemão, vuelven a Rocinha, donde estalla una guerra interna brutal en 2017. La sensación de anarquía es total. Y en febrero de 2018, el carnaval, la fiesta sagrada, se ve manchada por oleadas de asaltos masivos televisados. El gobernador admite la derrota y declara: hemos perdido el control. El presidente Michel Temer firma un decreto histórico, intervención federal. Por primera vez desde la dictadura, el ejército asume el control total de la seguridad del Estado. Generales al mando de la policía, tanques en las avenidas turísticas. El general Braga Neto asume el mando con la promesa de mano dura. Pero en marzo de 2018 ocurre un evento que demuestra que la podredumbre llega hasta lo más alto. Marielle Franco, concejala que denunciaba los abusos policiales y el poder de las milicias, es acribillada en el centro de la ciudad. Las balas pertenecían a un lote vendido a la Policía Federal. Los asesinos son vinculados a las milicias y a las oficinas del crimen organizado. La intervención federal trajo más tiroteos, más muertos, pero no trajo paz. Solo preparó el terreno para la radicalización final. Los bandos se atrincheraron. El CV empezó a comprar tecnología de punta. Las milicias se expandieron políticamente. Estábamos a las puertas de la década del 2020 y la tecnología iba a cambiar la forma de matar.
drones, inteligencia artificial y una brutalidad que nos llevaría directamente a la masacre de 2025. En 2019, mientras el mundo se preocupaba por un virus que nacía en China, en Río de Janeiro, la Corte Suprema, la STF, tomó una decisión que cambiaría la geografía del crimen. Se conoció como la ADPF 635. Debido a la pandemia del COVID-19, la justicia prohibió las operaciones policiales en las favelas, salvo en casos de excepcionalidad absoluta. La intención era humanitaria, evitar tiroteos mientras la gente moría en sus casas por la falta de oxígeno. Pero para el Comando Vermelho, esto fue un regalo divino. Fue un alto al fuego unilateral. Durante casi un año, sin la policía respirándoles en la nuca, el CV hizo algo que no había podido hacer en décadas: fortificarse. No estamos hablando de muros de ladrillo, estamos hablando de barricadas de hormigón armado, diseñadas por ingenieros. Cavaron trincheras, instalaron sistemas de cámaras de vigilancia que rivalizaban con los de Londres, y lo más importante, importaron la nueva guerra. Cuando la policía vuelve a entrar en 2021, ya no miraban a los tejados buscando vigías, tenían que mirar al cielo. El Comando Vermelho había empezado a usar drones, al principio, para vigilar, pero pronto, para atacar. La tregua de la pandemia terminó de la peor manera posible. La Policía Civil de Río, alegando que el CV estaba reclutando niños soldado y secuestrando trenes, lanzó la operación Exceptis. El 6 de mayo de 2021, la favela de Jacareciño quedaría en los libros de historia como la operación policial más letal en la historia democrática de Río de Janeiro. Una carnicería, 28 muertos y un policía batido con un tiro en la cabeza nada más entrar. Lo que siguió fue una cacería casa por casa. Ríos de sangre bajando por las escaleras, cuerpos apilados en callejones. El Comando Vermelho no huyó esa vez. Pelearon posición por posición. El mensaje del Estado fue: no nos importa la ADPF, vamos a entrar y vamos a matar. Un año después, en mayo de 2022, la historia se repite en Vila Cruzeiro. Otros 23 muertos. La estrategia del Estado había cambiado. Ya no buscaban pacificar, buscaban aniquilar. Era una política de exterminio tácita, pero por cada líder que mataban, el CV reclutaba a 10 jóvenes más, seducidos por la narrativa de la guerra contra el invasor. Y mientras el CV se desangraba contra la policía, surgió una amenaza interna que nadie vio venir, una mezcla perversa de religión y fusiles. El Terceiro Comando Puro, o TCP, el eterno rival del CV, encontró un nuevo líder, Peixao. Peixao no se hacía llamar padrino ni general, se hacía llamar Aarón, un profeta armado. Creó el llamado Complejo de Israel. En la zona norte, mandó a pintar estrellas de David en los muros, prohibió las religiones de matriz africana, destruyendo los terreiros sagrados. Era una guerra santa. De un lado, el Comando Vermelho, la vieja guardia criminal, laica y violenta. Del otro lado, el narcopentecostalismo del Complejo de Israel, bendiciendo las balas antes de disparar. Río de Janeiro, en 2024, se convierte en una réplica de la Franja de Gaza. Banderas de Israel en un cerro y banderas rojas de CV del otro. Y en medio, la Avenida Brasil, la arteria principal de esta ciudad, cortada constantemente por tiroteos cruzados. El CV, acorralado por la policía y por los narcorreligiosos, decidió jugarse todo por el todo. Expandieron sus tentáculos al Amazonas, aliándose con cárteles internacionales para controlar la ruta del río Solimões. Tenían más dinero que nunca y decidieron traer juguetes nuevos para la batalla final. Llegamos al final, al evento que nos ha traído aquí hoy, octubre de 2025. La inteligencia del Estado detectó una reunión cumbre. Los líderes del Comando Vermelho de otros estados, tanto Amazonas, Pará, Bahía, habían viajado a Río para unificar estrategias contra milicias y el Complejo de Israel se unieron en el corazón del Complejo da Penha. El gobierno, bajo la presión federal y mediática tras un año de caos en las calles, autorizó la Operación Contención Total. Y esta vez, no enviaron solo al BOPE, al Batallón de Operaciones Especiales. Esta vez, utilizaron tácticas de guerra asimétrica. La madrugada del martes el cielo sobre la Peña se iluminó. No eran fuegos artificiales. El CV estrenó su defensa antiaérea.
ametralladoras .50 modificadas para derribar helicópteros policiales. Y lo lograron. La caída de un helicóptero blindado o águila de la policía en medio de una escuela vacía fue el detonante. La represalia fue brutal. El Estado cercó la favela con vehículos blindados, cortaron la luz, cortaron la señal de celular e internet, y nadie podía transmitir en vivo lo que pasaba dentro. Fue una caja negra de muerte durante 12 horas. Cuando el humo se disipó, las cifras oficiales hablaban de un enfrentamiento, pero los vecinos hablaban de una ejecución. Más de 50 muertos en un solo día, líderes históricos, jóvenes soldados y, lamentablemente, vecinos atrapados en el fuego cruzado. El día de la masacre de 2025 no acabó con el Comando Vermelo. Al contrario, la historia nos ha enseñado que la sangre riega el suelo para que crezca más odio. Las imágenes de los cuerpos siendo sacados en carretillas como en la Edad Media dieron la vuelta al mundo. Brasil fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy, mirando hacia atrás, desde la prisión de Ilha Grande en el 79 hasta las calles manchadas de sangre en el 2025, vemos un círculo perfecto. Empezó con presos pidiendo paz, justicia y libertad, y terminó con una guerra urbana mecanizada. El Comando Vermelo nació en la ausencia del Estado, creció con la corrupción del mismo y se radicalizó con la violencia del país. Mientras no se rompa ese ciclo, mientras la solución siga siendo plomo y pólvora, simplemente, el guión se seguirá escribiendo solo. Los nombres de los líderes cambiarán, las armas serán más modernas, pero el resultado siempre será el mismo, con mayor muerte y mayor dolor. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más Hechos reales.